Muy buenas noches, estimados docentes y estudiantes del programa de formación para adultos. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario, el cual está dirigido tanto a nuestros estudiantes y a nuestros docentes del PFA. Este seminario, titulado Redacción de Artículos Científicos en Scopus y WOS, estará a cargo de dos docentes RENACIT, en este caso la doctora Rojas Silva Melissa Litzay y el caso del doctor Linares Luján Guillermo Alberto. Ambos compartirán sus experiencias y darán algunas pautas de cómo elaborar un artículo científico, considerando la información proveniente de las investigaciones que ustedes vienen realizando durante el desarrollo de este semestre. Muy bien, sin más preámbulos, doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le doy el pase para que usted pueda compartir información valiosa con, en este caso, con los docentes y estudiantes del programa. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Eloy. Bien, de primera instancia, quiero agradecer la invitación de PFA. Y bueno, vamos a tratar de compartir con todos ustedes algunas experiencias ganadas pues en estos últimos años en temas de investigación. Ok, bien, entonces, para ser muy precisos y aprovechar el tiempo que se nos ha brindado, vamos a iniciar en esta primera parte. Hemos dividido esta presentación en dos partes. La primera parte la voy a exponer, bueno, mi persona, Guillermo Linares, y luego la doctora Melissa Rojas, que también se encuentra en sala, también va a complementar un poco las ideas de esta presentación. En esta primera parte vamos a referirnos exclusivamente a la búsqueda de las revistas científicas y a la búsqueda de información principalmente en la web de Scopus y en Web of Science. Bien, entonces al respecto, primero quisiéramos entender un poquito el concepto de lo que es una revista científica, toda vez pues que existen mucha cantidad de revistas, ¿no?, en la internet. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer una búsqueda y una selección de revistas que sean adecuadas, ¿no?, dependiendo de los requisitos de publicación que nosotros podemos tener, según lo que solicita la universidad o según las perspectivas que cada uno de nosotros tenemos, de repente de crecimiento en cuanto de repente a ser calificados como docente RENACIT, o de repente en cuanto a querer sumar mayor puntaje para subir de categoría si es que ya me encuentro categorizado, clasificado como un docente RENACIT. Entonces, de primera instancia, nosotros tendríamos que decir que existen más de 300.000 revistas en la internet, pero poco más de 35.000 de ellas son revistas arbitradas. ¿Qué significa que una revista sea arbitrada? Una revista arbitrada es una revista que para publicar aplica procesos de revisión muy estrictos. Estos procesos de revisión generalmente son procesos de revisión por pares, en algunas metodologías conocidas, por ejemplo, como la metodología de doble ciego, y que aseguran la calidad de sus publicaciones. Pero estas revistas arbitradas también podrían categorizarse o clasificarse según la calidad de sus publicaciones y básicamente en función de algunos índices o algunos indicadores, ¿no?, que principalmente son los indicadores de citación. Entonces, estas revistas, que son las más citadas en otras investigaciones, pues vienen a ser consideradas revistas científicas. Desde esta poco más de 35.000 revistas que existen, entre 12.000 y 24.000 revistas están indizadas en estos dos principales índices, que son Web of Science y Scopus. En el mundo, pues, de la investigación, bueno, a nivel mundial, por decirlo así,
estos dos índices son los más reconocidos. Principalmente Web of Science, sobre todo en Europa, ¿no? Y Scopus, más que todo también en América y en Latinoamérica. Sin embargo, pues existen algunos otros también catálogos, directorios o repositorios de revistas que en el contexto nacional también se han venido considerando como repositorios de revistas indizadas, pero vamos a tratar un poquito de diferenciar esta categorización y vamos a tratar de dejar un poco claro en realidad a qué se refiere una revista indizada. Bueno, vayamos a ver un ejemplo. Iniciemos primero con esta pregunta, ¿no? Si yo tengo un trabajo de investigación que desarrollé con mis estudiantes o tengo una tesis que he podido desarrollar, la primera pregunta que me puedo hacer es ¿dónde publicar? Y entonces tendría que preguntarme lo siguiente. ¿Solo quiero compartir mis resultados de investigación? ¿Solo quiero compartirlos? ¿Solo quiero divulgarlos? ¿No tengo ningún requisito de publicación? Entonces, la recomendación sería que publique en una revista arbitrada, no necesariamente indizada. Simplemente publique en una revista arbitrada, en la que usted quiera. Simplemente tenga cuidado con el llamado circuito predatorio o con las llamadas revistas predatorias, ¿no? Una revista predatoria es una revista que no lleva un proceso de revisión de artículos, no tiene un proceso de aseguramiento de la calidad de la información que publica, ¿no? Este circuito predatorio o estas revistas predatorias, bueno, existen en gran cantidad e inclusive aquí estoy dejando una dirección donde podemos encontrar una lista de editoriales que ya han sido reconocidos como editoriales de revistas predatorias. Vamos a ingresar rápidamente, a ver si me permiten. Me gustaría compartir un poquito esto con ustedes y yo copio aquí la dirección que estoy copiando aquí. Por aquí ya lo tenía abierto, perdón. Aquí, por ejemplo, he copiado la dirección y me aparece esta página web que es la lista de las editoriales de revistas predatorias, ¿no? Aquí tenemos una amplia lista, perdón, una amplia lista, como podemos ver, de editoriales que ya han sido reconocidos como editoriales predatorios. Suelen ser muy engañosos porque suelen utilizar nombres muy parecidos a nombres de editoriales prestigiosos. Por ejemplo, existe una editorial muy prestigiosa que es la editorial Frontiers, ¿no? Como yo estoy poniendo aquí en este buscador, y vemos que, por ejemplo, existe una editorial que se llama FM Publishers, que por allí tiene el nombre de Frontiers, ¿no? Vamos a ingresar a este editorial FM Publishers, por ejemplo, ¿no? Al ingresar a esta editorial, vemos que me aparece una página web de una editorial que aparentemente es una editorial aparentemente seria. Voy a ingresar aquí a la sección donde dice Journals, revistas, para ver qué revistas tiene este editorial. Ingreso aquí, por ejemplo, a la opción de Journals o revistas y vemos que tiene varias revistas que inician con el nombre de Frontiers, ¿no? Como vuelvo a decir, Frontiers es una editorial muy reconocida. Y estas revistas son revistas que podríamos llamarlas, pues, revistas Bamba, ¿no? De alguna manera. Tienen el nombre de la editorial Frontiers adelante y aparentarían ser revistas de alto impacto. Por ejemplo, escojamos una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una revista que dice Frontiers Journal of Renewable Energy, ¿no? Energías renovables. Ingresamos aquí y bueno, me va a aparecer pues toda una página web que aparentaría que esto es realmente una revista verdadera, ¿no? Me aparece aquí todas las publicaciones, bueno, aparecen algunas publicaciones, pero vamos a ver algunas cuestiones curiosas, ¿no? Por ejemplo, voy a ingresar a esta opción que dice artículos, ¿no?
artículos que han sido publicados en esta revista. Voy a ingresar aquí, ¿no? Miren, me sale alguna lista de artículos. Voy a ingresar en uno de estos artículos. Por ejemplo, aquí me da la opción de ingresar al artículo en PDF. Y vamos a notar algo curioso en estas publicaciones. Y es que en esta publicación nosotros podemos ver que este artículo fue recibido, por ejemplo, el 10 de noviembre del 2020 y fue aceptado, dice, la fecha de aceptación fue el 16 de noviembre, ¿no? Es decir, se envió el artículo el 10 de noviembre y 6 días después el artículo ya fue aceptado y luego dice fecha de publicación el 20 de noviembre. Entonces, pues esto implica que desde que se presentó hasta que se publicó no pasaron más de 10 días, ¿no? Esto implica que no hay un proceso de revisión serio, ¿no? Y podría ser una alerta para darme cuenta que esta pues no es una revista adecuada, ¿no? Por mencionar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, estas revistas predatorias lo que buscan en realidad es ganar dinero simplemente, ¿no? Solamente se preocupan por ganar dinero y en realidad no contribuyen en nada a lo que nosotros buscamos, que es un poco también la publicación de nuestros trabajos de investigación en revistas serias, ¿no? Entonces, eso como como primer ejercicio, llamémoslo así, he querido mostrarles este tema de las llamadas revistas predatorias. Aquí abajo también les dejo otro link, un segundo link de una publicación en Nature que un poquito explica un poco más a detalle qué cosa es una revista predatoria, ¿no? Y que digamos, algunas pautas que podemos tener para evitar caer, digamos, en ellas, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, si yo quiero publicar y no tengo, en esta opción que no tengo ningún requisito de ningún tipo y simplemente quiero publicar en una revista arbitrada, pues lo único que se recomienda es que tengan cuidado con el circuito predatorio. Por ejemplo, voy a hacer otra breve demostración. Hace algunos días, el día martes, para ser más preciso, aquí está el 14 de junio, recibí un correo, por ejemplo, ¿no? Dice, estimado doctor Linares, lo invitamos para contribuir con una publicación en nuestro próximo número de la revista, y bueno, me envían aquí el link de una revista, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que esta revista realmente es una revista seria, ¿no? Bueno, entonces vamos a ingresar a la revista, me envían el link de la revista, ingreso a la página web, miren, aparentemente es una página web, una revista seria. El nombre de la revista, bueno, está aquí, no sé si se llega a apreciar, es Experimental Food Science and Nutrition Research. Inmediatamente tengo que identificar cuál es el editorial. En este caso el editorial aparece aquí arriba, miren, es el editorial Unison's Publisher. Podríamos ir nuevamente a la página que yo les entregué sobre los editoriales predatorios y buscar si es que por aquí aparece el editorial Unison para ver si realmente ya ha sido reconocido como un editorial predatorio. Y bueno, no aparece ninguna información. Eso me podría dar cierta tranquilidad en el sentido de que no es una revista predatoria. Pero sí me interesa saber esta revista en qué catálogo, en qué directorio o en qué índice se encuentra suscrito. Entonces tendría que buscar alguna opción como esta, en donde dice indexación. Entonces voy a ingresar aquí, en donde dice indexación, y me dice que esta revista está indexada, por ejemplo, en Google Scholar, está indexada en ResearchGate, en RefSeq, en WordCat y en Shillet. Vuelvo a mencionar, si es que no tengo ningún requisito de indexación, podría entonces intentar publicar en esta revista. Bien, esa sería entonces una primera opción, que yo estoy intentando publicar y no tengo ningún requisito de ningún tipo. Ahora, ¿qué pasa si
Los sistemas que me evalúan sí especifican algunos requisitos, es decir, vamos a suponer que en la universidad me pide que yo publique en revistas indizadas. Entonces ya es un requisito. Ahora ya no solamente debo publicar en cualquier revista, sino me piden que publique en una revista que sea indizada. Entonces tenemos que tratar de diferenciar, en todo caso, qué cosa sería una revista indizada. Y una revista indizada, propiamente dicha, es una revista que se encuentra en uno de estos dos índices del lado derecho. Es una revista que se encuentra o en Scopus o en Web of Science, que son los llamados índices. ¿Por qué son llamados índices? Porque estas dos grandes bases de datos calculan índices de citación, que son unos indicadores que permiten clasificar a las revistas según su nivel de impacto. Por ejemplo, Scopus utiliza el índice de citación denominado Site Score, ¿no? Aquí lo podemos ver. Es el llamado Site Score. Mientras que la página de Web of Science utiliza un índice o un indicador llamado factor de impacto. Adicionalmente, existe una página también muy reconocida, que ya la vamos a ver, que es el Shimago Journal Ranking, que también tiene un propio indicador, que es el indicador SJR. Entonces, estos tres indicadores, ya sea el Site Score, el factor de impacto o el SJR, son indicadores que nos van a ayudar a clasificar las revistas de mayor a menor impacto. Por el otro lado, al lado izquierdo, tenemos revistas que se encuentran en catálogos, en directorios o en plataformas de revistas. Entre ellos, las más conocidas, Cielo, Dialnet, Redalig, Doag, Latindex, entre otros. Pero estos catálogos, directorios o plataformas de revistas no calculan índices de citación y por lo tanto no pueden hacer una clasificación o un ranking de revistas, ¿no? Entonces, si nos, digamos, apegamos a la definición estricta de qué es una revista indizada, sería una revista que tiene un factor de impacto, que tiene un valor de un site score o que tiene un valor SJR. Entonces, una revista indizada, en resumen, sería una revista que se encuentra o en Scopus o en Web of Science. Sin embargo, en la coyuntura nacional, nosotros pues venimos de algunos cambios recientes en la coyuntura nacional, por ejemplo, en el tema de la calificación de docentes e investigadores. El CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú, y que es la institución encargada pues de organizar todo el proceso de investigación en nuestra patria, en el antiguo reglamento RENACIT sí validaba, por ejemplo, las publicaciones en DOAG, en Redalyc o en Latindex, por ejemplo, como lo estoy mencionando aquí. E inclusive había diseñado esta tabla conocida como tabla de equivalencia. ¿Qué significa esta tabla de equivalencia? Bueno, ese es en el antiguo reglamento RENACIT. Que, por ejemplo, si yo tenía 3 artículos publicados por ejemplo, en Redalyc, esos 3 artículos publicados en Redalyc eran equivalentes a un artículo de Scopus. Y entonces así se consideraba y así era calificado. Sin embargo, como ya mencioné, este es un antiguo reglamento RENACIT. Este reglamento ya no está vigente. El reglamento actual, que es el reglamento que ha sido publicado el 24 de agosto del 2021, el año pasado, este nuevo reglamento para la calificación, clasificación, renovación y promoción en el RENACIT, ¿no? En el RENACIT, considera solamente aquellos artículos científicos en revistas indizadas y solamente considera las bases de datos bibliográficas Scopus, Web of Science, que es WOS,
y considera simplemente Cielo. Entonces, a nivel, digamos, del contexto nacional, hoy en día podríamos considerar revista indizada aquellas revistas que se encuentren en Scopus, en Web of Science y en Cielo. Inclusive la clasificación y el puntaje que estas publicaciones me brindan son puntajes diferenciados según los factores de impacto. Es decir, una revista Scopus o WOS que se encuentra mejor calificada o con mayor índice de impacto, llamada una revista Q1, por ejemplo, ya vamos a hablar luego de qué cosa es un cuartil, me da, por ejemplo, 5 puntos, ¿no? Para la clasificación en RENACYT. Una revista Scopus o WOS Q2 me da 4 puntos. Una revista Scopus WOS Q3 me da 3 puntos. Una revista Scopus o WOS en el cuartil Q4 me da un valor de 2 puntos. Adicionalmente, también puedo publicar en Conference Proceedings, ¿no? Es decir, los Conference Proceedings son los resúmenes de congresos. Existen algunos congresos que están indexados a Scopus o Web of Science. Un ejemplo claro es el congreso del LACSE, ¿no? Que se da todos los años y cuyos trabajos que son aceptados para exposición en LACSE luego son publicados en un Conference Proceedings que también es considerado con un puntaje con valor 1, al igual que cualquier publicación que haya sido publicada en Cielo. En este nuevo reglamento se han eliminado todas las equivalencias, es decir, si publiqué en Redalyc, en DOAJ, pues ya no existe la equivalencia de que 3 artículos en Redalyc es igual a un Scopus. Eso ya no existe. Entonces, en realidad deberíamos concentrarnos en tratar de publicar en revistas que se encuentren en Scopus, en Web of Science o en Cielo para poder obtener estos puntajes si es que es mi interés participar del grupo de clasificación RENACYT. ¿Qué sucede ahora si tengo requisitos de indización? Es decir, me piden que publique una revista indizada y aún más me piden publicar en las revistas mejor posicionadas. Entonces, en este caso, debo ser aún mucho más selectivo, ¿no? Y debo pensar en publicar en revistas de mayor cuartil. Entonces, ¿qué cosa es un cuartil? Vamos a entender rápidamente qué cosa es un cuartil. Los índices de citación, que habíamos visto que hay 3 principales, ¿no? Que es el factor de impacto de WOS, el Site Score de Scopus y el SJR del Shimao Journal Ranking. Estos índices de citación van a permitir que yo pueda producir rankings o listas de clasificación de revistas, ¿no? Que de manera ordenada según sus indicadores bibliométricos. Y entonces, ¿qué significa un cuartil? ¿Qué significa el cuartil Q1, Q2, Q3, Q4? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un ranking de revistas de un área X, esto sí también tenemos que dejarlo muy claro. Los rankings de revistas se hacen por áreas. Yo no podría mezclar revistas de medicina con revistas de ingeniería, por ejemplo. Entonces las revistas, según su disciplina o según su área de investigación, se pueden rankear. Entonces vamos a suponer que yo voy a hacer un ranking de revistas de ingeniería. Y vamos a suponer que en el ranking de revistas de ingeniería yo tengo 100 revistas. Lo que voy a hacer es que esas 100 revistas las voy a ordenar de mayor a menor en función a su factor de impacto o en función a su site score o a su SJR, en función a alguno de los indicadores, solo a un indicador. Entonces voy a tener una revista que está en el puesto 1, es decir, una revista que es la que tiene el mayor índice de citación, y voy a tener una revista que estaría en el puesto 100. Y entonces lo que voy a hacer es que estas 100 revistas las voy a dividir entre 4 partes y voy a decir que cada cuartil está conformado por 25 revistas. Y eso quiere decir que la revista que se encuentra entre el puesto 1 y el puesto 25 son las revistas consideradas como revistas Q1.
las revistas que se encuentran entre el puesto 26 y el puesto 50 serán las revistas Q2, las que se encuentran entre el puesto 51 y 75 serán las Q3, y las que se encuentran entre el puesto 76 y el puesto 100 serán las revistas Q4. Esa es la forma como entonces se clasifican las revistas desde una revista Q1 hasta una revista Q4. En este ejemplo, hemos hecho un ejemplo para 100 revistas. Pero ¿qué pasa si en un área determinada hay, supongamos, 400 revistas? Pues las 100 primeras serán Q1, del puesto 101 al puesto 200 serán Q2, del puesto 201 al puesto 300 serán Q3, del puesto 301 al puesto 400 serán Q4. ¿No? Es el mismo estilo de separación en 4 partes y de esa manera se definen los cuartiles. Bien, habiendo explicado esto, vamos un poquito a hablar ya de la búsqueda de revistas. Existen 5 editoriales que son los editoriales más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Que son estos que estoy presentando aquí, que es Wiley, Elsevier, que es uno de los más conocidos, Springer Nature, Sage y también Taylor & Francis. Adicionalmente, hay algunos otros que también son muy importantes, como por ejemplo la IEEE Explore y Cambridge, ¿no? Bueno, por mencionar solo algunos más, existen algunos otros también de importancia, pero vamos a resaltar a estos editoriales que son los más grandes. Bien, ¿cómo puedo saber entonces si una revista está en Scopus o está en WOS? ¿No? Entonces vamos a hacer nuevamente aquí un pequeño ensayo con estas direcciones que he colocado y vamos a hacer un pequeño ensayo en la web. Esta dirección que coloco aquí es la dirección del Shimago Journal Ranking, ¿no? Vamos a abrir esta dirección, vamos a abrirla por aquí y vamos a entrar entonces a esta página de Shimago Journal Ranking. En la página de Shimago Journal Ranking, que es la página del SJR, ¿no? En esta página me permite hacer una búsqueda de revistas y me va a detectar revistas que están indexadas, por ejemplo, en Scopus. Por ejemplo, hace un rato habíamos hablado de que yo había recibido esta propuesta para publicar en esta revista, ¿no? Vamos a copiar este nombre y vamos a ponerla aquí, ¿no? Me han invitado a publicar en esta revista. Coloco aquí, pongo buscar, ¿no? Y me dice, lo sentimos, nuestra revista no fue encontrada. ¿Qué significa? Pues significa que esa revista no está indexada en Scopus, ¿no? Es una forma también de poder verificar si la revista está indexada en Scopus o no. También puedo ingresar a buscar revistas aquí. Voy a ingresar directamente en esta pestaña que se denomina Journal Rankings. Voy a ingresar aquí en esta pestaña de Journal Rankings y aquí voy a poder hacer la búsqueda de algunas revistas de interés, ¿no? Por ejemplo, lo que tengo que seleccionar aquí serían las áreas, bueno, el área que me interesa. Voy a seleccionar aquí un área, por ejemplo, voy a seleccionar el área de ingeniería. Luego me pide seleccionar una subcategoría. Voy a escoger aquí una subcategoría. Por ejemplo, voy a escoger, industrial y ingeniería de la manufactura. ¿Ok? Luego puedo escoger también las regiones o países donde quisiera yo buscar revistas. Puedo buscar revistas de África, de Asia, bueno, de Latinoamérica, etc. Yo voy a dejarlo, bueno, inclusive más abajo está inclusive país por país. Yo simplemente lo voy a dejar aquí en todas las regiones y todos los países para que me busque todas las revistas que puedan existir. Donde dicen los tipos de revistas o tipos de publicaciones, voy a seleccionar solamente revistas, porque puede ser revistas, pueden ser libros, pueden ser conferencias y proceedings, que son los resúmenes de conferencias. Voy a escoger solamente revistas, solo journals. ¿Ok? Y entonces, como pueden apreciar, obtengo una lista, aquí me da el número, aquí a la derecha, dice, de 305 revistas
que están referidas a industria y ingeniería de manufactura. Obviamente aquí lo ha, digamos, ordenado en función al índice, que en este caso es el índice que se está evaluando, es el SJR. Aquí lo podemos ver, estoy marcándolo con el puntero. Y bueno, la revista que tiene mayor puntuación es esta revista que dice Journal of Operations Management, que es una revista Q1. Yo tendría que ponerme a revisar aquí estas revistas, ver si alguna de ellas me interesa. Podría, tal vez primero buscar un interés con respecto al nombre. De repente por aquí yo veo que hay alguna revista que más o menos se acerca a la temática que yo estoy aplicando, ¿no? Tendríamos que leer por ahí el título. Tal vez consideran que apuntar a una revista Q1 es de repente muy ambicioso y entonces podemos hacer clic aquí donde dice SJR para que ordene de manera inversa a las revistas y empezar de repente revisando revistas Q4. También lo podría hacer, ¿no? Y bueno, voy a tener aquí la opción de revisar muchas revistas, ¿no? Tengo una lista extensa ahí, todas indexadas en Scopus. También podría seleccionar solamente revistas que son de acceso abierto. Aquí a este lado izquierdo puedo hacer clic en este cuadrado y entonces solamente me va a dar la lista de aquellas revistas que son Open Access, de acceso abierto, que aparecen con este candadito naranja abierto, ¿no? Una revista Open Access es una revista cuyos artículos están para libre descarga por cualquier persona. Pero ojo que estas revistas que son Open Access generalmente tienen un costo, hay que pagar un fee para poder publicar, ¿no? Este costo podría estar entre los 500 y los $3.000, ¿no? Dependiendo del tipo de revista. Entonces, si alguna de estas revistas me interesa, pues lo que podemos hacer es, por ejemplo, voy a ingresar a esta revista que dice Journal of Fiber Science and Technology, hago clic en la revista, me aparece el nombre de la revista, si voy hacia abajo, me va a aparecer principalmente eh, este cuadrado lleno de colores que me indica un poco las clasificaciones en los cuartiles, en donde, cómo se ha ido comportando la revista año tras año. Si yo me coloco, por ejemplo, sobre estos símbolos rojos, me doy cuenta que es una revista Q4, ¿no? Antiguamente, en algún momento llegó a ser una revista Q3, bueno, ha ido bajando, digamos, su posición, ¿no? Pero actualmente en el 2021 está considerada como una revista Q4. Si a mí me interesa publicar en esta revista, aquí más abajo, por aquí más abajo voy a tener su data resumen de su posición. Aquí vemos que aparece el nombre de la revista, se encuentra en el cartel Q4 y es una revista que tiene un índice SJR de 0.13. Si a mí me interesa esta revista, pues lo que yo tendría que hacer es copiar el nombre de la revista, ¿no? Y ir inmediatamente, bueno, a la página, al buscador de Google, o simplemente aquí arriba, y ir a la revista, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, al colocar el nombre de la revista, pues inmediatamente aparece aquí su página web, ¿no? Entonces directamente voy a la página web de la revista y puedo revisar, ¿no? La revista. Obviamente, si me interesa publicar en ella, lo que yo tendría que buscar siempre son los guidelines, ¿no? O la guía para autores, ¿no? Que probablemente, bueno, en todas las páginas se encuentran en diferentes posiciones, pero por allí hay que navegar un poquito en esta página y hay que encontrar esos guidelines, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, puedo buscar aquí en estas pestañas y puedo tratar de encontrar esos guidelines. Ok, eso es entonces por el lado de la página de Shimao. Pero también puedo ingresar también por la plataforma MyLove, ¿no? La plataforma de UCB, ¿no? Que también les dejo aquí el enlace. Voy a copiar por la plataforma MyLove. Vamos a ingresar, a ver, por aquí. Voy a pegar la dirección. Y bueno, nos aparece esta plataforma MyLove. Aquí ingresamos con nuestra cuenta
o nuestro correo de USB virtual, ¿no? Y vamos a tener acceso al repositorio de la biblioteca de USB, ¿no? Entonces voy aquí a la opción de recursos electrónicos y a la opción de base de datos. Y bueno, en este grupo de base de datos me voy a ir a la parte final, porque básicamente me interesa mostrarles pues el tema, por ejemplo, de Scopus, ¿no? Aquí vemos que tenemos el acceso a Scopus. Voy a ingresar aquí a Scopus. Y es importante ingresar a Scopus por la plataforma MyLoft porque tenemos un acceso diferenciado, ¿no? Si nos damos cuenta, ya ingresé a la página de Scopus y si yo clico aquí, en esta especie de símbolo de un panteón, vemos que estoy registrado como la Universidad César Vallejo Piura. Bueno, es decir, tengo un acceso institucional. ¿Ok? En esta página yo puedo ingresar aquí a la opción fuentes, ¿no? Sources, y aquí puedo verificar, por ejemplo, si alguna revista está indexada en Scopus. Voy a entrar aquí a la opción donde dice título, vamos a buscar título, y voy a ingresar, por ejemplo, una revista, que yo conozco que sí está indexada, ¿no? Voy a poner aquí esta revista, Ciencia Agropecuaria, por ejemplo, y veo que me aparece aquí que es una revista Open Access y que efectivamente está indexada en Scopus, ¿no? Puedo buscar otra revista, por ejemplo, las llamadas revistas Frontiers, que como les mencionaba, son revistas muy reconocidas, pero que, bueno, por allí existen las versiones Bamba, por decirlo así. Por ejemplo, he ingresado a la revista Frontiers in Nutrition y también me aparece aquí como una revista Open Access que está indexada en Scopus. Entonces, esa sería una segunda forma de poder saber si la revista realmente está indexada en Scopus. Y de la misma manera voy a regresar a la plataforma MyLoft. En la plataforma MyLoft, así como ingresé aquí a la opción de Scopus, también puedo ingresar a la opción de Web of Science, ¿no? Puedo ingresar a la opción de Web of Science, me va a cargar la plataforma de Web of Science, y aquí sí tendría que loguearme, ¿no? Aquí en esta opción que dice Sync In, ¿no? Tendría que loguearme con mis credenciales con mis credenciales de UCB, ¿no? Voy a loguearme rápidamente para poder mostrarles. Ahí está, UCB virtual.edu.pe, me logueo, ¿no? Perdón, me faltó la contraseña. Voy a loguearme con con mis credenciales UCB y tengo la opción aquí también de buscar estas revistas, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice Topic, voy a escoger la opción donde dice Publication Titles, al lado derecho vemos que dice que esto me permite buscar, dice títulos de revistas, ¿no? Entonces hago clic aquí en Publication Titles y voy a buscar, por ejemplo, esta revista que estábamos buscando, que era la revista de Frontiers in Nutrition, por ejemplo, ¿no? Y vemos que también la encontramos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta revista Frontiers in Nutrition es una revista, ¿no? Aquí está, miren, aquí aparece Frontiers in Nutrition, es una revista que está indexada tanto en Scopus como también está indexada en Web of Science, ¿no? Puedo hacer clic aquí y me va a salir inclusive sus datos. Me sale que esta revista Frontiers in Nutrition tiene una categoría de ser una revista Q1, por ejemplo, en Web of Science, ¿no? En la plataforma WOS. Bien, eso es a través de la plataforma MyLove, que es la plataforma de UCB. Sin embargo, si no pudieran acceder por la plataforma MyLove, también pueden hacer una consulta directa en WOS o en Scopus ingresando a estas dos otras direcciones que estoy adjuntando también en esta presentación. ¿Qué pasa ahora si es que yo ya tengo un manuscrito, ¿no? Vamos a suponer que yo ya tengo listo un manuscrito, tengo un trabajo de un estudiante, tengo listo el manuscrito, y de repente no quiero demorarme tanto, ¿no? Haciendo este ejercicio de buscar las revistas como yo lo estaba mostrando.
¿Existe alguna forma de que estas páginas me ayuden a buscar una revista? Pues sí, también tenemos estas otras opciones. Por ejemplo, la página, el editorial Elsevier me da esta página que se llama Journal Finder, ¿no? Que me ayuda a buscar mi revista. Voy a aperturarla aquí en otra pestaña adicional. ¿Okay? Voy a pegarla aquí. Y bueno, este Journal Finder, como ustedes lo pueden apreciar, me pide que llene ciertos campos, ¿no? Me pide, por ejemplo, que llene el título de mi artículo. Bueno, vuelvo a repetir, se supone que para esto yo ya tengo un manuscrito listo, ¿no? Algún trabajo que ya tengo listo. Tengo un título, tengo un resumen, tengo palabras clave, ¿no? Y algunos campos que puedo llenar. Entonces vamos a llenar algo de información. Yo por aquí se me había ocurrido buscar algo, por ejemplo, voy a poner un título, vamos a suponer un título como este, Ergonomics in Seat Workstation, vamos a ponerlo así, Seat Stand Workstation, vamos a suponer que ese es mi título, ¿okay? Un resumen, bueno, solamente voy a ingresar un texto corto, solamente para hacer la demostración, ¿ok? Voy a ingresar un texto, bueno, aquí tendríamos que colocar el resumen del artículo, ¿no? Me dice que aquí máximo 5000 caracteres. Bueno, yo solamente he ingresado una línea. Luego me pide algunos keywords, ¿no? Yo voy a agregar estos keywords que están aquí. Por ejemplo, voy a poner ergonomics. Okay, ergonomics, aquí está, uno de ellos. Y el otro voy a colocar es workstation design, ¿no? Diseño de estaciones de trabajo. Y luego voy a escoger algunos campos, ¿no? En este caso, bueno, yo un poco ya he estado haciendo algunos ejercicios para hacer la demostración más rápida. Voy a escoger aquí ingeniería, por ejemplo, ¿no? Campo de ingeniería simplemente. Y habiendo llenado esa información, le voy a decir, búscame una revista, ¿no? Y ya está. Como pueden ver ustedes, me dicen, miren, puedes publicar en esta revista que se llama Computers in Industry, o podrías publicar en esta revista que se llama Safety Science. Y entonces ven que la página me ha buscado revistas, ¿no? Applied Ergonomics. Me busca varias opciones. Miren cuántas opciones de revistas me ha buscado, ¿no? En función a la temática que yo he escrito, me está recomendando aquí algunas opciones. Y también me da las métricas de la revista. Entonces yo tendría que buscar, las métricas también pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, esta revista, Computers in Industry, tiene un site score de 16.9, ¿no? Es un site score bastante alto, significa que es una revista muy exigente. Tiene un factor de impacto de 7.6, también es muy alto, y miren su porcentaje de aceptación, el 8% es su porcentaje de aceptación. ¿Qué significa? Significa que de cada 100 artículos que recibe, solo recibe 8 y 92 artículos los rechaza, ¿no? Entonces esto nos da una idea pues de que esta es una revista altamente exigente, ¿no? Entonces, y aquí también nos dan sus tiempos de procesamiento, ¿no? Para la primera decisión, 2 semanas se demoran, dicen luego, y para la publicación 4 semanas adicionales. Bueno, yo tendría que ir buscando entonces alguna revista que crea que pueda calzar a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta otra revista, Applied Ergonomics, es una revista que tiene, por ejemplo, una tasa de aceptación más alta, ¿no? Un 21%. Bueno, ya 21 artículos de cada 100 son aceptados, ¿no? Y 80 son rechazados. Tiene un valor de site score más bajo, ¿no? Y un factor de impacto también un tanto más bajo, ¿no? Si yo quisiera saber qué cuartil es esta revista, lo que tendría que hacer es copiar el nombre de la revista, ¿no? Irme a la página de Shimago y buscarla para saber exactamente en qué cuartil se encuentra. ¿Ok? Este ejemplo que estoy haciendo para el caso del Journal Finder de Elsevier, ¿no? Aquí les estoy dejando otras páginas que también hacen lo mismo, como es el caso de la página de Taylor and Francis, ¿no? Aquí les dejo el link, también hace lo mismo. La página de Wiley también tiene una opción de Journal Finder de Wiley y la página de Springer de la misma manera. Entonces yo podría ingresar
ya mis resúmenes, ¿no? Y pues pedirle pues a esta, digamos, a esta página que me ayude a buscar alguna revista donde yo podría publicar mis artículos. Bien, una vez que yo he seleccionado la revista, yo ya tengo la seguridad de que es Scopus, de que es WOS, de que es una revista Q3, Q4, bueno, eso ya va a estar en función de lo que ustedes escojan, de lo que ustedes elijan. Lo que tendríamos que entrar a navegar a ver es en la página de la revista hay que revisar cuáles son los objetivos de la revista. Generalmente estos objetivos se encuentran en una opción que se denomina Aims and Scope, que es la finalidad de la revista, lo que publica la revista. Y bueno, tendría que leer un poquito qué temáticas publica la revista para saber si mi temática está dentro de las temáticas que la revista publica, ¿no? Luego tendríamos tal vez que entrar a la opción de la guía para autores para saber si yo puedo cumplir con sus directrices de publicación, ¿no? Porque cada revista tiene sus propias directrices de publicación. Algunas revistas, por ejemplo, aceptan artículos originales, aceptan reviews, aceptan revisiones sistemáticas, y otras revistas tal vez no. Otras revistas solamente aceptan artículos originales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas directrices de revista es lo que yo tengo que revisar, ¿no? Tengo que revisar qué tipo de artículos puede publicar y si el artículo que yo he preparado cumple con esas directrices de publicación. Otra recomendación que se les puede dar para que hagan la búsqueda de las revistas es que ustedes prueben buscando las revistas que prueben en las revistas que publicaron los artículos que ustedes han leído y que han citado. Es decir, para redactar el trabajo que ustedes han podido hacer con sus estudiantes, por ejemplo, han utilizado otras revistas, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer es revisar esas referencias de esas revistas, ¿no? Esos artículos, podemos revisar esos artículos y ver en qué revistas han sido publicadas. Y entonces, revisando mi propia sección de referencias, yo puedo identificar algunas revistas que podrían publicar este artículo que yo he preparado, ¿no? Entonces, también es una forma de hacer una búsqueda de revistas. Y el último tip que les puedo dar para buscar revistas es, bueno, finalmente buscar convocatorias, ¿no? Es simplemente entrar a la página de Google y colocar colocar estas palabras, ¿no? Call for Papers, Engineering Journals, por ejemplo, ¿no? Que sería el Call for Papers, es cuando las revistas pues están recibiendo artículos para publicación. Entonces yo voy a poner Call for Papers, Engineering Journals en Google y automáticamente me van a aparecer algunas revistas que están recibiendo artículos para ser publicados. Esto es todo lo que quisiera compartir con ustedes respecto a la selección de revistas, a la calidad de las revistas, bueno, y cómo poder acceder a la búsqueda de algunas de ellas. No sé si hasta aquí, doctor Eloy, podríamos tal vez resolver algunas dudas o consultas si las hubiera, para poder culminar con esta siguiente parte de la búsqueda de información. Bien, doctor Linares, interesante la información compartida. Un poco para abreviar, ¿no?, el tema que estamos abordando. Vamos a hacer pase a la doctora Melissa Rojas con la finalidad de continuar con la siguiente parte o con la segunda etapa. Doctora Melissa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Va bien, agradecerle al doctor Guillermo. Ya vamos a tener un poco más de tiempo al final para de repente resolver algunas dudas puntuales. Y doctora, dejo el espacio para que pueda compartir su experiencia. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle, doctor Eloy, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Voy a compartir
la presentación, por favor, un minutito. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Sí, todo conforme. Listo. Bien, entonces, en esta segunda parte de la presentación, voy a explicarles de manera muy rápida qué estructura debe tener un artículo científico con miras de publicarse en una revista indexada en Scopus o en Web of Science, ¿no? Bien, aquí tienen una estructura general que debe tener un artículo original. ¿Cuál es la diferencia de un artículo original con un artículo de revisión, por ejemplo? La diferencia es que un artículo original ha sido obtenido mediante la realización de algún tipo de experimento, ¿no? Ya sea cuantitativo, cualitativo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, en esta oportunidad voy a enfocarme en esa estructura para ese tipo de artículos, ya que entiendo que muchos de los presentes tienen tesis, ¿no? Quizá tienen proyectos que se encuentran ejecutando y después tienen interés en publicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura general? Un artículo original debe tener, bueno, título, resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y finalmente agradecimientos. Es importante tener en cuenta que pues esa estructura es una estructura general, va a depender mucho de la revista en la cual queramos publicar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la sección de resultados y discusión a veces se requiere por separado, ¿no? Primero resultados, luego discusión, o en otros casos requieren algunas secciones adicionales, pero son secciones muy pequeñitas de algunas declaraciones, por ejemplo, de contribución de autores, que luego voy a comentarles también. Pero digamos que esta es la estructura genérica, ¿no? A veces también piden un orden diferente, por ejemplo, que primero vayan materiales y métodos y al final vaya la introducción, por ejemplo, o primero resultados y al último del artículo materiales y métodos. Ese es un estilo, por ejemplo, muy típico en las revistas de la Nature, por ejemplo. Entonces uno ingresa al artículo y dice, ¿qué pasó con los materiales y métodos? Pues están al final del artículo, ¿no? Entonces son diferencias, ¿no? En cuanto a orden, ¿no? De la estructura. Pero en general esta es la estructura básica, ¿no? Bien. ¿Cuál es el orden de redacción que yo les recomendaría, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos, por ejemplo, nuestra tesis, ya tenemos un desarrollo experimental ya realizado, ¿no? Queremos transformar nuestra tesis en un artículo. ¿Cuál es la sección que nosotros tendremos más claro en nuestra tesis? Si es que nosotros hemos hecho nuestra tesis, de hecho que estamos muy familiarizados con la metodología, los materiales que hemos utilizado, ¿no? Y obviamente también con el título. Entonces, primero definimos el título, continuamos con la redacción de materiales y métodos. Esto nos va a servir, ¿para qué? Para que nosotros nos empapemos, si es que es una tesis que hemos hecho, por ejemplo, hace unos 6 meses, pues recordemos todo de nuevo, cómo lo hemos hecho, qué métodos hemos aplicado, ¿no? Entonces, esta es la sección que yo les recomiendo escribir primero, ¿no? Entonces, una vez tengan escrito los materiales y métodos en su trabajo, prosiguen a redactar las siguientes secciones. Por ejemplo, la introducción, ¿no? Después voy a darles detalles de cada una de estas secciones, algunas recomendaciones, qué es lo que deben incluir en cada una de ellas, ¿no? Entonces, continúan con la introducción, posteriormente prosiguen con el reporte de resultados, la respectiva discusión, finalmente con las conclusiones de acuerdo a sus objetivos planteados, ¿no? Luego, agradecimientos a instituciones, personas que de alguna forma han contribuido al trabajo, ¿no? Y por último, resumen y palabras clave, ¿no? Entonces, una vez que se tiene claro cuáles son los principales resultados, claro la metodología, podemos definir claramente el resumen, ¿no? Y las palabras clave. Y bueno, por último, también podemos dar un último retoque a nuestro título, ¿no? Porque a veces conforme ya se va desarrollando toda la redacción del artículo, pues nos va quedando más claro la idea, ¿no? Y a veces es necesario como que retocar el título. Pero bueno, esos serían los últimos pasos. Entonces,
Este es el orden de redacción que les recomendaría, facilita mucho porque a veces, por ejemplo, iniciar con la introducción directo, a veces complica porque no se tiene muy claro la idea del trabajo, qué es lo que se ha hecho, cómo lo hemos hecho. Entonces, una vez que empecemos con materiales y métodos, esto va a ser más claro para nosotros y va a ser más fácil redactar, por ejemplo, la introducción, ¿no? Bien, vamos a empezar con cada una de estas secciones, ¿no? El título, ¿cómo debe ser nuestro título? Nuestro título debe ser corto, bien conciso, ¿no? En pocas palabras debe ser sucinto, ¿no? Debe ir directo a la idea, ¿no? Debe incluir nuestras variables principales de estudio y debe ser llamativo al lector, porque nuestra idea con una publicación es que sea visualizado por la mayor cantidad de lectores posibles, así también podamos tener más citas, incrementar nuestro índice H, por ejemplo, que ahora es un requisito para acceder a la máxima calificación RENACYT, ¿no? Considera un índice H mayor a 10. Entonces, ¿esto cómo se consigue el aumento del índice H? Pues con las citas de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, el título debe ser llamativo al lector. Por ejemplo, para salir un poco de lo convencional, a veces siempre se inicia efecto de tal variable sobre tales respuestas, ¿no? Entonces, el título puede ser, por ejemplo, una afirmación de nuestro resultado más relevante, ¿no? De esta manera va a ser más llamativo a los lectores. Acá les he colocado un ejemplo de uno de los trabajos que he realizado. Por ejemplo, esta es una afirmación, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que los elementos microestructurales afectan la transferencia de masa en los alimentos, ¿no? Este es un caso del secado y rehidratación de zapallo, ¿no? Entonces, aquí ya es una afirmación, ¿no? Entonces, el lector ingresa y ve el título, pues, obviamente va a tener la certeza que en ese trabajo va a encontrar ese resultado, ¿no? Entonces, es un poco fuera de lo convencional y que es una forma más llamativa, ¿no? Y de captar la atención de los lectores, ¿no? Eso es en cuanto al título. Ahora, sobre los autores, ¿quiénes deben ser los autores de nuestro manuscrito? Pues todas las personas, no todos los investigadores que han contribuido de manera significativa durante las diferentes etapas, ya sea durante la planificación del proyecto, durante la ejecución experimental, durante el análisis y redacción del manuscrito, ¿no? De nuestro artículo. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden recomendado es que como primer autor vaya un investigador quien ha ejecutado todo el trabajo, toda la parte experimental, quien ha redactado el primer borrador del manuscrito, o por lo menos de algunas de las secciones del manuscrito, ¿no? Entonces, normalmente como primeros autores, por ejemplo, si es una tesis, se recomienda que vaya el tesista, es decir, el autor de la tesis, ¿no? Entonces, como primer autor en la lista de autores de un artículo. Ahora, como segundo, tercer, cuarto autor, etcétera, van a ir investigadores quienes han contribuido, ¿no? Con el desarrollo experimental, por ejemplo, con el análisis de datos, con las discusiones, ¿no? Etcétera. ¿Y quién va como último autor? Pues los investigadores senior. ¿Quiénes son los investigadores senior? Pues los asesores, ¿no? Entonces, ese es un orden que se maneja mucho en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y es un orden que, digamos, ya está establecido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les he colocado un ejemplo de un trabajo que realicé durante mi maestría, ¿no? Entonces, yo soy la autora de este trabajo. ¿Por qué? Porque este trabajo fue parte de mi tesis de maestría, ¿no? Entonces voy primero. Luego, ¿quiénes iban? Pues iban otros investigadores que contribuyeron con algunos análisis, ¿no? Con algunos experimentos, con parte de las discusiones. Y por último, ¿quién va? Pues, ¿quién fue mi asesor, ¿no? Entonces, esta es una estructura genérica, ¿no? Y que van a ver mucho en los trabajos, ¿no? Ya publicados. En cuanto al resumen, ¿el resumen qué debe contener? Pues una breve introducción mencionando la problemática a solucionar, ¿no? Pero esto es opcional. Es muy típico que se empiece, por ejemplo, por los objetivos,
¿no? Aquí les he colocado un abstract, un resumen, ¿no? Que contiene cada una de estas partes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí en la pantalla, pues empieza la redacción del resumen mencionando el objetivo, ¿no? Del trabajo. Luego se menciona una parte de la metodología, lo más resaltante, digamos el método genérico que nos va a dar como resultado la respuesta a nuestro objetivo general, ¿no? Entonces, eso va en el resumen. Luego continuamos mencionando nuestros principales resultados, ¿no? A veces, por ejemplo, hay revistas que nos dan como límite de palabras 150, entonces hay que ser muy concisos al redactar nuestro resumen, ¿no? Ya que en 150 palabras, pues, es difícil explayarnos tanto, ¿no? Por ejemplo, en la metodología, no podemos dar tanto detalle, ¿no? Pero por lo menos lo más resaltante, ¿no? Igual para nuestros resultados, los más resaltantes. Es preferible que en el resumen vayan cifras, por ejemplo, datos, ¿no? Si es que tuviesen porcentajes, ¿no? De algunos análisis, los más resaltantes. Esos deben ir en el resumen. Y por último, una conclusión general de todo el trabajo, ¿no? Respondiendo a qué? Al objetivo general, ¿no? En otros casos, pues es opcional, se puede iniciar con una breve introducción, como les comento, ¿no? Como es este caso, por ejemplo. Inicia comentando cuál es la problemática, cuál es el desafío, ¿no? Relacionado a este trabajo. Entonces, esto es en algunos casos se puede realizar, ¿no? Pero como ven es muy corto, ¿no? Pueden ser unas 3 a 5 líneas, porque si no nos va a ocupar mucho espacio del resumen, ¿no? Y luego ya continuamos con el objetivo, con la metodología, los resultados y por último la conclusión, ¿no? Entonces, esta es la estructura que un resumen de un artículo científico debe tener. En cuanto a las palabras clave. Las palabras clave son muy importantes y digamos, de ellas depende que nuestro artículo tenga mayor visibilidad y mayor posibilidad de ser encontrado durante una búsqueda de información, ¿no? Que un investigador realiza previamente a la redacción de su manuscrito. Entonces, las palabras clave deben ser muy bien definidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la base de datos, bueno, que para la cual esta presentación está redactada, ¿no? Como WOS o Scopus, ¿qué es lo que se indexa de un artículo? Se indexa el título, el resumen y las palabras clave, ¿no? Entonces, el título y el resumen van a tener ciertas palabras no relacionadas a nuestras variables quizá, o a algún resultado principal que va a estar en el resumen. Entonces, ¿qué nos queda? Es aprovechar las palabras clave. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Para ampliar esa posibilidad de que nuestro artículo sea encontrado, ¿no? Por los lectores. Entonces, para estas palabras clave se recomienda, por ejemplo, usar palabras diferentes a las que están en el título y en el resumen. Podemos usar sinónimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera ampliamos las posibilidades de que nuestro artículo pueda ser encontrado por los lectores, por los investigadores que están interesados en la temática, ¿no? Entonces, esa es una opción, usar sinónimos, palabras diferentes a las que están en nuestro título, en nuestro resumen. Usar términos genéricos, por ejemplo, pero que engloben obviamente o que estén relacionados a nuestra temática. No es una opción también de ampliar más el contexto y ofrecer una palabra con mayor posibilidad de que nuestro trabajo sea encontrado. Y utilizar también, es otra opción, utilizar palabras que se usan frecuentemente en nuestro texto, en nuestro manuscrito. Puede ser, por ejemplo, algún análisis, puede ser algún resultado, ¿no? Que nosotros mencionemos bastante a lo largo del texto del manuscrito. Entonces, esa también puede ser nuestras palabras clave. Aquí les he colocado algún ejemplo. Por ejemplo, estas son palabras clave del título inicial que le mostré a manera de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí está como palabra clave flujo de agua. Como ven, no se encuentra esa palabra en el título. Secado de alimentos, sí, se encuentra secado, pero no de alimentos, es una palabra más genérica. Microestructura de plantas, se encuentra microestructura, pero de zapallo. Entonces, estas palabras clave
son más genéricas. Aquí hay otra palabra que se usa bastante a lo largo del texto de este manuscrito, que es shrinkage, que se refiere al encogimiento que sufre el producto durante el secado. Entonces, estas son opciones, ¿no?, para redactar nuestras palabras clave y aumentar las posibilidades de citaciones de nuestros trabajos, ¿no? En cuanto a la introducción, bien, entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos al seleccionar la información que vamos a utilizar en nuestro manuscrito. Para esto, ustedes ya van a tener listos en su tesis, ¿no?, toda la introducción. También en una tesis se suele usar, por ejemplo, una estructura de mencionar la realidad problemática, la realidad específica, el estado del arte, el marco teórico. Van a tener también sus hipótesis, van a tener su justificación, sus objetivos generales específicos, ¿no?, en su tesis. Entonces, ¿cómo ustedes pueden aprovechar esa información que ya han recopilado para que redacten su introducción del manuscrito, es decir, la introducción del artículo? Pues puede ser que puedan utilizar, ¿no?, utilizar esa información que ustedes ya tienen en su tesis, pero eso sí, hay que tener bastante secuencia en cómo redactar esa introducción, ¿no? Entonces, se empieza, por ejemplo, mencionando la realidad problemática, que ya lo van a tener en su tesis, en su proyecto. Van a continuar mencionando el estado del arte, es decir, cuál es la situación actual de la temática de mi manuscrito, y principalmente mencionando aquellos antecedentes que están relacionados a mi investigación. Luego continúan con la justificación, ¿no?, el por qué estoy realizando esta investigación, y mencionando los objetivos. En la introducción se suele mencionar el objetivo general al inicio, y luego como una justificación, es decir, por ejemplo, se va a evaluar el efecto del secado en tal producto. Para ello, y pasan a mencionar todos sus objetivos específicos, ¿no? Entonces, toda esa información que ya tienen en su tesis lo pueden aprovechar para redactar la introducción, pero eso sí, de manera secuencial. No se debe separar por secciones. Yo acá he colocado numeración, pero solamente para hacer referencia al orden, ¿no?, en la cual debe estar mencionada esta información en la introducción, ¿bien? La extensión de una introducción en un artículo suele estar entre las 500 a 1000 palabras como máximo, es decir, entre 1 a 3 páginas del manuscrito, ¿no? Más que ello, no daría para colocar tanta información, porque a veces las revistas también tienen restricciones en cuanto al número de palabras. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones en cuenta, ¿bien? En cuanto a los materiales y métodos, esta sección debe ser clara, detallada, reproducible por otros investigadores, ¿no?, que quieran realizar una investigación relacionada a nuestra temática o darle continuidad, ¿no? Debe ser redactada en base a antecedentes, es decir, un método que se vaya a establecer en el artículo debe estar debidamente justificado, es decir, debidamente citado a otras referencias que hayan hecho. Eso sí, podemos hacer modificaciones, pero todo esto tiene que estar mencionado. ¿Qué es lo que se incluye en esta sección? Pues debemos incluir la descripción del objeto en estudio, la descripción del diseño y el desarrollo experimental. Vamos a establecer también en esta sección qué procedimientos hemos llevado a cabo para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y finalmente, y importante, que en algunos casos no se aceptan, por ejemplo, los artículos, porque a los investigadores se les olvida mencionar cuáles fueron los procedimientos o los análisis que se llevaron a cabo con los datos, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que ir estos cuatro secciones dentro de materiales y métodos, ¿de acuerdo? Hay algunos criterios opcionales que le dan mayor relevancia a esta sección. Por ejemplo, podemos usar esquemas para representar nuestro procedimiento experimental, ¿no? Esto es muy bien recibido por los revisores de un artículo. Entonces,
Dice el dicho, ¿no? Es mejor una imagen que 1000 palabras. A veces, pues, es más comprensible visualizarlo gráficamente, ¿no? Un procedimiento, un método, que leer toda la descripción, ¿no? Entonces, se pueden optar por el uso de algunos esquemas, algunos gráficos para representar nuestro experimento, la metodología que hemos realizado. En cuanto a la sección de resultados y discusiones, todos los resultados, ya sean imágenes, figuras, gráficos, deben ser comprensibles por sí mismos. Esa es una regla general, ¿no? Un lector puede estar interesado en un gráfico sobre un resultado específico. Entonces va a ir al gráfico y ¿qué es lo que espera? Pues comprender el gráfico, ¿no? No le va a gustar encontrar el gráfico, buscar el texto donde se encuentra citado este gráfico para comprender qué es lo que el gráfico muestra, ¿no? Es preferible que el lector llegue a la imagen y comprenda qué es lo que se está mostrando, qué resultados esta imagen está representando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede usar algunos indicadores, algunos nombres para señalizar los resultados específicamente, ¿no? Y ayudarle al lector a que la información sea mejor comprendida, ¿no? Sea más clara y puedan entender más rápidamente qué es lo que nosotros queremos mostrar con ese resultado, ¿no? Entonces, como regla general, un resultado, ya sea en la manera que vaya representado, debe ser comprensible por sí mismo, sin necesidad de ir al texto para ver todo el detalle. Claro, eso sí, puede ir al texto para ver toda la discusión, toda la comparación de resultados con la de otros investigadores, etcétera, ¿no? También se pueden utilizar softwares, por ejemplo, para mejorar la presentación o el diseño de nuestros resultados. Se suelen usar, por ejemplo, hay diferentes opciones, ¿no? Yo uso bastante el CorelDRAW, pero hay el Origin, ¿no? Entonces, también son softwares, incluso en el mismo PowerPoint, la verdad, se puede hacer un acoplamiento de diferentes imágenes, darle otra estructura a un gráfico, por ejemplo, para que sea más interesante, más llamativo, ¿no? Para el lector. Aquí, por ejemplo, en este gráfico se muestran resultados cuantitativos de un análisis, pero se adjunta la imagen real de un producto, ¿no? ¿Para qué? Para que a manera de que se va visualizando los resultados cuantitativos, también ese resultado pueda ser visible, ¿no? Y pueda ser mejor comprendido. Entonces, son diferentes técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar en esta sección de resultados y discusión para darle mayor relevancia, mayor comprensión a lo que queremos mostrar en nuestro manuscrito. En cuanto a la redacción de esta sección, hay dos opciones, ¿no? La opción más usual es colocar, bueno, los diferentes subtítulos, las diferentes secciones de resultados y discusión, y empezar mencionando nuestros resultados. Por ejemplo, en la figura 2 se muestra tal y tal y tal, y continuamos comparando con la de otros autores. Esta es la forma más usual cómo podemos empezar a redactar nuestra sección de resultados y discusión. Otra opción que es menos tradicional, pero quizá puede ser mejor recibida por el lector, es empezar primero captando su atención, es decir, haciendo una breve descripción de cuál ha sido la problemática a la que este análisis quiere responder, quiere solucionar, ¿no? Entonces se inicia con una breve descripción de esa problemática o de esa falta de información a la cual vamos a contribuir con este resultado específico, ¿no? Entonces, esa es una forma de captar la atención del lector y continuar pues con la lectura. Muchas veces he escuchado decir por algunos colegas que no es bueno ya entrar directo con el resultado más relevante y desde el inicio ya darle toda la información, sino que más bien mostrarle al lector esa captación, ¿no? De su atención y posteriormente promover la lectura de toda la sección, ¿no? Entonces, son estrategias que podemos definir para la redacción de esta sección. Ahora,
Por último, tenemos a las conclusiones. Las conclusiones son las respuestas directas a nuestros objetivos. A veces se inicia de todas maneras con una breve introducción, ¿no? Mencionando cuáles fueron los objetivos, y posteriormente se pasa a redactar las respuestas a estos objetivos, es decir, los resultados, ¿no? Se deben incluir los valores numéricos, de ser el caso, ¿no? En caso sea una investigación cuantitativa o en caso tengan porcentajes, por ejemplo, de alguna evaluación, de algún análisis. Es bueno que esto vaya en las conclusiones, ¿no? Porque es la parte que de por sí un lector va a revisar, ¿no? Normalmente el filtro para que un artículo sea seleccionado y citado, normalmente pasa por diferentes fases, ¿no? La fase inicial, revisar título, resumen. Luego, la otra fase, revisar título, resumen, conclusión, ¿no? Para que un artículo sea considerado y ser citado en una investigación. Entonces, la conclusión también es muy importante. Tiene que estar clara, tiene que estar directa, ¿no? Y mostrar sobre todo los resultados más relevantes. Se puede incluir en esta sección unas líneas finales a modo de recomendación para futuros trabajos, ¿no? Esto es muy bien recibido también, es decir, que en esta parte les daríamos a conocer a los lectores qué es lo que falta investigar en relación a este tema, ¿no? Entonces, esto también es recomendable que vaya como unas líneas finales en la conclusión, ¿no? Sobre qué es lo que podrían hacer en futuros trabajos. Los agradecimientos. Los agradecimientos. Va el agradecimiento a instituciones, sean centros de investigación, laboratorios o universidades, ¿no? Que de alguna forma nos han facilitado la realización del trabajo. A las agencias de financiamiento, esto es obligatorio, ¿no? Si nuestro manuscrito es producto de algún financiamiento de algún proyecto, por ejemplo, es importante que mencionemos el número de proyecto a la cual esta investigación pertenece o el organismo de financiamiento, ¿no? Entonces, esto es obligatorio porque la misma agencia de financiamiento pone como requisito, ¿no? Que vaya mencionada en la sección de agradecimientos del artículo. ¿Quiénes más van en los agradecimientos? Pues las personas, los investigadores que han contribuido de alguna manera al trabajo, pero que no ameritan autoría, es decir, que su contribución no ha sido significativa como para que vaya como autor, ¿no? Entonces, como modo de consideración, ¿no? De aprecio por la ayuda que nos hayan brindado, pues los podemos mencionar en agradecimientos, ¿no? Entonces, esa es los criterios básicos que deben ir en esta sección de agradecimientos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Es de un trabajo también donde yo tenía que agradecer, por ejemplo, el financiamiento de Concitec, que fue quien me financió, por ejemplo, una beca de doctorado, ¿no? Entonces, sí o sí tenía que colocar el agradecimiento a mi entidad de financiamiento, ¿no? Bien, ¿qué otras secciones nos pueden solicitar las revistas? Por ejemplo, como les comentaba al inicio, ¿no? Dependiendo de la revista, pueden solicitar otras declaraciones, algunos puntos adicionales a los que les mostré inicialmente, pero ¿cuál de estos en común comparten algunas revistas? Por ejemplo, nos piden hacer una declaración de la disponibilidad de datos, ¿no? Entonces nosotros podemos afirmar, por ejemplo, que los datos estarán disponibles bajo solicitud al autor principal, al autor correspondiente, ¿no? Entonces eso va a depender del acuerdo que nosotros tengamos con todos nuestros autores. Es obligatorio también hacer una declaración de conflictos de intereses, ¿no? Hay intereses de alguna índole que existan por parte de los investigadores relacionados a nuestro manuscrito. También es importante para algunas revistas mencionar cuál ha sido la contribución de los autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autor principal ha contribuido realizando la ejecución experimental, haciendo el planeamiento del proyecto, realizando el análisis de datos, etcétera. Y de esa manera para cada uno de los autores, ¿no? Entonces, es muy probable que ustedes se encuentren con estos requisitos
durante la búsqueda de la revista, durante la guía para autores, van a ver que van a pedirles probablemente estas secciones también adicionales a las mostradas a lo largo de esta presentación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo Linares y doctora Melissa Rojas, por su excelente exposición. Estamos bastante agradecidos por compartir sus experiencias con nosotros, tanto estudiantes como docentes del programa de formación para adultos. Estamos seguros que se va a dar una nueva oportunidad para seguir conociendo un poco más sobre estos, vamos a ponerle, secretos para poder hacer una publicación que pueda ser aceptada en una revista ingresada, ya sea en Scopus o Web of Science. Alcanzo el agradecimiento también de parte de la doctora Verónica Morales, que es la directora del programa de formación para adultos, y esperamos contar en una nueva oportunidad con su presencia para, de repente, otras capacitaciones. Muy bien, agradecer también a cada uno de los asistentes, tanto docentes como estudiantes.